Hola, que Dios les bendiga. Sigamos caminando por la palabra del Señor y ahora vayámonos al libro de Génesis, en el capítulo 35, en donde vemos uno de esos pasajes preciosos en donde se manifiestan dos elementos fundamentales. Uno, la fidelidad de Jacob al momento de cumplir su promesa a Dios. Cuando en la primera ocasión que él tuvo la experiencia con el Señor en Betel, le dijo que si él lo bendecía hacia donde él iba, que él volvería a ese lugar y lo adoraría y lo honraría y daría su diezmo a él. Pero también vemos en este pasaje cómo el Señor cumplió su promesa bendiciendo a Jacob. Es que tenemos que entender esto, que nuestro Dios es un Dios de bendición. Nuestro Dios quiere bendecirnos. Y la verdad de las cosas es que el Señor quiere bendecirnos muchas veces más de que lo que nosotros muchas veces queremos o no queremos. Pero cuando pensamos en Jacob, vemos a un hombre que quería la bendición de Dios, que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por la bendición de Dios. Es más, lo arriesgó tanto que estuvo huyendo más de 20 años de la amenaza de su hermano Esaú de matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob valoraba la bendición de Dios. Entonces la pregunta muchas veces para nosotros es esta, y es la pregunta que tú debes de hacerte en este momento. ¿Qué tanto valoras tú la bendición de Dios? Ahora, en este pasaje, en los versos del 1 al 4, vemos cómo Jacob, ahora entendiendo lo que el Señor había hecho con él y quién era su Dios, desafía a su iglesia, a su familia y a todos los que estaban con él para que dejaran su pasado atrás. Recordemos que la familia tanto de Raquel como de Lea, las esposas de Jacob y toda la gente que iba con él, la familia de sus esposas, era gente pagana. Todos ellos no conocían al Dios verdadero. Es más, el mismo Jacob estaba empezando a conocerlo. Entonces él en estos versos le dice a la gente: miren, todos los dioses que tengan ustedes en posesión, en su posesión, desháganse de ellos. Recordemos que la familia de Abraham, allá en Ur de los caldeos, de la tierra de donde ellos venían, eran fabricantes de dioses, fabricantes de ídolos. Ese era su trabajo. Entonces era gente que estaba acostumbrada a la idolatría. Y ahora Jacob le dice: todos los dioses que ustedes tengan, este es el momento de deshacerse de ellos. Ahora, muchas veces nosotros queremos sí la bendición de Dios, pero queremos ser los mismos que éramos antes, y simple y sencillamente eso no se puede. Tú y yo no podemos pretender tener esa bendición de Dios en nosotros, ser recipientes de su bendición, vivir en una vida victoriosa, vivir una vida bendecida, siendo como éramos antes. No. Jacob entendió eso, y es importante que tú y yo lo entendamos. Tenemos que dejar nuestro pasado atrás. Tenemos que dejar nuestros dioses atrás. ¿Y quiénes eran nuestros dioses? Todo aquello que ocupaba el lugar de Dios. Todo aquello que era el centro en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que dejarlo para que la bendición de Dios pudiese fluir. Y cuando Jacob le dice eso a su familia y a todos aquellos que estaban con él, ellos lo hicieron. Ellos fueron sinceros. Ellos no escondieron su realidad idólatra del pasado y abandonaron todo lo que ellos eran y hacían. Y eso mismo tienes que hacer tú. Si quieres vivir una vida en la bendición de Dios, tienes que dejar todo atrás. No pretendas que el Señor te bendiga siendo tú el mismo que eras ayer. El Señor te cambia. El Señor te da todo aquello para que tú hoy puedas decidir caminar únicamente para Él. Recuerda el primer mandamiento. Cuando el Señor habló con Moisés más de 400 años después de este evento, el primer mandamiento que el Señor le dio a Moisés fue ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere ocupar el lugar primero y total en tu vida. Él quiere llenarte. Ahora,
después que ellos hicieron eso, pasó algo lindo. Dice aquí en el versículo, empezando en el versículo 5, dice que el Señor puso un temor grande en las naciones que le rodeaban, para no atacar a Jacob y su familia. Es decir, los protegió poniendo temor en el corazón de sus enemigos. Recordamos que en el pasaje anterior, cuando los hijos de Jacob vengaron el honor de Dina, recuerdan ustedes que dice que las naciones, Jacob le dijo a sus hijos: miren, ustedes me han hecho aborrecible frente a todas las naciones. Y precisamente el Señor ataca el corazón de los enemigos de Jacob para que no hagan nada en contra de ellos. Puso temor en el corazón de los enemigos de Jacob. Mira, Dios, para bendecirte, primero te protege, te guarda, levanta vallado alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de lo tuyo y de los tuyos. Dios te protege. Una de las mayores bendiciones del Señor es la protección de Dios en nuestra vida. Mira, eso no quiere decir que no va a pasar nada en nuestras vidas, que nunca nos va a pasar nada. No quiere decir eso. Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tú y yo podemos estar seguros que contamos con la bendición, con la protección de Dios, con su presencia. Recuerden ustedes el Salmo 3. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levantas mi cabeza. Que eso haya en tu corazón, porque es una realidad. Cuando tú y yo buscamos agradar a Dios en toda nuestra vida, Él se compromete con nosotros para protegernos, para ayudarnos, para acompañarnos en medio de las circunstancias difíciles de la vida, porque las enfrentaremos, pero no solos, sino que Él irá con nosotros. El Señor fue con Jacob todos los días de su vida. El Señor quiere ir contigo también todos los días de tu vida. Pero tienes que dejar tu pasado atrás, tienes que dejar tu pecado atrás y confiar en Él y disponerte a vivir únicamente para Él. El Señor te protege, el Señor te guarda. Ahora, cuando Jacob entendió que gozaba de esa protección de Dios, se dispuso a ir a Betel. Y en Betel, mira qué maravilloso lo primero que el Señor le dice en el versículo 9. Lo primero que le dice es, y lo hace, dice: cuando había vuelto de Padán Aram, y cuando había llegado a Betel, dice, el Señor le bendijo. Eso fue lo primero. Lo primero que en ese encuentro en Betel el Señor hizo para con Jacob fue bendecirlo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero primeramente tienes que dejar tu pecado atrás. Y segundo, tienes que confiar en Él, que Él te protegerá, que Él te protege, que Él te guarda. Él es tu guardador, Él es tu libertador, Él es el que está contigo, Él es el que nunca te dejará. Y entonces cuando están ahí, le bendice, y la bendición del Señor la encontramos en todos esos versos maravillosos del 9 al 15. En donde el Señor confirma la promesa que el Señor había hecho a Abraham y a Isaac. Lo hace ahora a Jacob. Y cuando leemos la palabra nos damos cuenta que así fue. La bendición del Señor para con Jacob fue grande, fue inmensa, fue real. Y cuando Jacob recibe esa bendición, ¿qué es lo primero que hace Jacob? Levanta un altar de testimonio a Dios. Levantar ese altar en donde Jacob declaraba su confianza plena en Dios es lo que tú y yo debemos hacer todos los días de nuestra vida. Recuerda, Pablo nos llama y nos manda a hacer ese sacrificio vivo delante del Señor, en donde día a día pongamos todo nuestro ser en sacrificio santo y agradable a Él. Tú eres hoy ese sacrificio. Tú eres hoy también en donde ese sacrificio, en donde te ubicas y te pones en el altar de Dios, que esta es tu vida, es todo lo que Él hace contigo y lo honras a Él. Tú vienes y te constituyes en un testimonio de Dios. Un altar es un testimonio.
Es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida para tú verlo y ciertamente para que otros lo vean también en ti. El mundo, las naciones que rodeaban a Jacob fueron testigos de la bendición de Dios para él y en él. El Señor también quiere que el mundo vea que tú tienes la bendición de Dios en tu vida, por la forma en que tú vives, por la forma en que tú eres, por la forma en que tú enfrentas la vida. Tú eres un hombre y una mujer bendecido y bendecida. El Señor quiere que eso pase contigo. Sé tú ese testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer. Que la paz de Dios esté contigo. Que su gracia y tu amor te inunde. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.